El Señor esté con ustedes. Hoy vamos a iniciar este estudio de Daniel 9, un capítulo muy especial, y vamos a tomar la edición de la Biblia de Herder, que nos dice así: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que había sido constituido rey del imperio de los caldeos en el primer año de su reinado, yo, Daniel, investigué en los libros el número de los años que, según la palabra de Yahvé al profeta Jeremías, deberían pasar sobre la ruina de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro al Señor para dirigirle oraciones y súplicas en ayuno, saco y ceniza. Oré a Yahvé mi Dios e hice mi confesión diciendo: Ah, Señor, el Dios grande y terrible que guarda la alianza y la misericordia con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado y cometido iniquidad. Hicimos el mal, nos hemos rebelado y apartado de tus mandamientos y ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Y a ti, Señor, la justicia, a nosotros la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países a donde nos arrojaste por las infidelidades que cometimos contra ti. Ya ve a nosotros la vergüenza en el rostro, a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios la misericordia y el perdón, porque fuimos rebeldes contra Él, y no escuchamos la voz de Yahvé nuestro Dios, que nos mandaba caminar según las leyes, que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel transgredió la ley y se desvió, sin querer escuchar tu voz. Por eso cayeron sobre nosotros las maldades y las imprecaciones escritas en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque pecamos contra él. Cumplió la ley, cumplió las palabras que había pronunciado contra nosotros y contra los jueces que nos juzgaron, de que traería sobre nosotros una calamidad tan grande que no habría otra igual bajo el cielo. Fue lo que se verificó en Jerusalén. Este es un poco el inicio del contenido de este noveno capítulo. Y aquí vemos de inmediato un detalle histórico que nos alerta, porque aquí dice que Darío era hijo de Asuero, que es el nombre que en la Biblia le dan al rey Jerjes de Persia. Pero en la historia Darío I fue hijo de Histaspes y fue padre de Jerjes, es decir, sería al contrario, ¿no? Esta es una inexactitud de este redactor, lo que muestra que es un poco posterior a los hechos, ¿no? Y aquí se hace una reinterpretación que el mismo autor dice del profeta Jeremías, exactamente Jeremías 25, 11, 12 y 29, 10, donde se habla del regreso de los israelitas de Babilonia. Se dice que ellos regresarían 70 años después, con base sobre todo en lo que dice Zacarías 1 del 12 al 16, y allí se calcula 70 años del 587 al 520 o 515 antes de Cristo. ¿Por qué se dice que esta restauración es incompleta? Porque el pueblo no se ha convertido, el pueblo no ha cambiado, no le ha respondido a las promesas de Dios. Algo llamativo que encontramos aquí en este capítulo 9 está en el versículo 13, donde por primera vez se usa la fórmula como está escrito, citando a la escritura. En este detalle nos llama la atención en Luis Harman y nos dice que es uno de los primeros textos donde se está citando la escritura, es decir, donde se está citando un texto bíblico como un texto ya sagrado. Esto para nosotros es común, decir hoy en día es que en Isaías, es que en Jeremías, es que en el Salmo tal, pero en esa época no era común
citar estos textos como escritura. Es el primer testimonio, Daniel, y después lo hará 50 años hacia más o menos el 117 a.C., el libro del Sirásida, ¿sí? Que también citará textos del Pentateuco o de los profetas, citándolos como escritura. Vemos que también nuestro capítulo 9 dice que hay unas calamidades que cita Moisés, que son las que encontramos en Levítico 26, 14 al 39, Deuteronomio 28, del 15 al 68. En fin, hay otros detalles interesantes que nos recuerda el padre Alexander Dileya, y es que Daniel 9, del 1 al 21, una parte de lo que leíamos, está escrito de tal modo que el nombre de Yahvé aparece 7 veces. Por eso tomábamos la versión de la Biblia de Herder, porque en nuestra Biblia de estudio, que es la que estamos leyendo normalmente, la de la Conferencia de la Sociedad Bíblica Colombiana, pues traduce Yahvé por Señor. Pero es importante este detalle porque primero es el único capítulo de Daniel donde se usa este nombre de Yahvé. Y segundo, como sabemos, la simbología usa el número 7, lo cual indica que este texto se hizo con una métrica, con una medida, buscando un mensaje que puede ser incluso independiente, ¿no? Como cuando uno va a predicar y escoge 7 puntos. ¿Cuáles son esos puntos en los que él nombra a Yahvé? Bueno, pues en Daniel 9 del 1 al 21 se ven 5 temáticas. La primera, que Dios es grande y terrible. Eso lo vemos en el versículo 4. Por lo tanto, si Dios es grande, exige respeto. Recordemos que estamos en un contexto de persecuciones. Entonces, más que tenerle miedo a Antíoco IV Epífanes, se le debe temer es a Dios, en el sentido de amarlo, de respetar sus mandamientos. El segundo punto, Dios salva y hace advertencias mediante sus profetas. Lo vemos en Daniel 9:6. Aquí está recordando incluso a profetas como Jeremías y eso que dijo Moisés, esas maldiciones para quienes fallen, para los apóstatas, como decimos. Entonces, por eso Dios advierte mediante sus profetas. Israel es un pueblo que, a diferencia de sus vecinos, tenía profetas. Encontramos autores que hablan de profetas en Asiria, en Babilonia, en Siria, en otros lugares de Medio Oriente. Pero cuando vamos a leer lo que dicen esos profetas, la mayoría hacen son elogios de los reyes, mientras que acá, por ejemplo, vemos a un profeta Natán que se atreve a criticar al rey David, y ni se diga Isaías o Jeremías, que pues fueron muy incómodos para el pueblo incluso, ¿no? No solo con los reyes, sino contra toda desobediencia a la palabra de Dios. Como tercer punto, Dios salva, ¿sí? Hace advertencias. Como tercer punto, perdón, Dios es justo, lo que vemos en Daniel 9:7. Y como es justo, exige santidad. Recordemos que en la Biblia Dios exige que nos ajustemos, es decir, que cumplamos sus mandamientos. Eso es lo que en la Biblia significa la justicia, ¿no? Porque en el mundo romano la justicia es darle a cada cual lo suyo, pero en la Biblia la justicia es cumplir los mandamientos. Si yo no oro ante la ley de un gobierno, no es una falta, no es una injusticia, pero en la Biblia sí es una injusticia no hacer oración, ¿sí? En el caso nuestro de los católicos, no participar de la Santa Misa es una injusticia a los ojos de Dios. Como cuarto punto, Dios es juez, es decir, Dios va a hacer un juicio de la historia. Recordemos que esta es una idea muy fuerte en el libro de Daniel. Dios rige la historia. Esto lo vemos en Daniel 9 del 11 al 14, y por lo tanto a Él es a quien tenemos que entregarle cuentas. Y como quinta idea, Dios es esperanza y misericordia. Por supuesto,
Como nos dice el padre Dileya, este es un mensaje de esperanza para los perseguidos y para todos los que tenemos dificultades, inconvenientes, ¿no? Entonces esto lo vemos en Daniel 9, versículos 9 y del 17 al 19. Otro detalle que vemos en este capítulo es que Daniel ora según la costumbre del segundo templo, como lo vemos en el versículo 21. Y un detalle llamativo aquí es que a Daniel se le llama amado por Dios en el versículo 23. Este es un título que pocas veces se le da a los personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos que a Abraham lo llaman el amigo de Dios, que también significa amado de Dios. A Salomón también le llaman así, ¿no? El nombre original de Salomón es Yediyah, amado de Yahvé. Y por supuesto, cuando vemos el bautismo y la transfiguración de Jesús, se dice, este es mi hijo amado, ¿sí? Mi predilecto. Por supuesto, se hace la distinción de que Jesús es más amado que los otros personajes, ¿no? Pero bueno, es un dato muy reconfortante saber que somos amados por Dios, ¿no? Y aquí nos recuerda el comentario de Foyer y de Robert en su introducción a la Biblia, que Daniel trata de demostrar que el pueblo oprimido es más sabio que los dominadores. Por eso vemos la confrontación entre Daniel y los astrólogos, en fin, los magos de esos pueblos, ¿no? Pero a la vez usa, como nos dice el padre Foyer, las dos lenguas, la aramea, la imperial, y la propia, la hebrea, ¿sí? Entonces allí está diciendo, listo, tomamos unas cosas de esos imperios, pero mantenemos también nuestra identidad propia, ¿no? También vemos en esta oración que citábamos del 1 al 19 del capítulo 9, de que hay una espiritualidad deuteronomista, esa espiritualidad de reconocer que se ha pecado, no solo es señalar a los opositores, no solo es señalar a los que están dominando, sino también reconocer el propio pecado del pueblo, ¿no? Y dicen los estudiosos de las lenguas que este hebreo que usa este texto, esta oración, es un texto muy elegante, ¿sí? Lo cual hace suponer que es un texto muy antiguo y que no es traducción del arameo. Vemos también aquí que es el ángel Gabriel el que explica la profecía, el que aclara ese mensaje que Daniel quiere saber, ¿no? Allí hay una espiritualidad que es apocalíptica y que habla de tres pecados de los imperios, ¿no? Que son opresión, violencia y sacrilegio. En el siguiente video vamos a explicar las 70 semanas o las explicaciones que hay sobre este tema de las 70 semanas.